Hola, soy José Agustín para Peralta y en este video vamos a continuar con el análisis que estábamos llevando a cabo por el método de superposición pues de este circuito, en el cual pues lo que queremos es encontrar cuál es el valor del voltaje o la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B pues para esta resistencia de 180 ohms. En el video anterior obtuvimos que el voltaje para esta resistencia yendo en esta dirección pues es vamos a poner V anterior es de 5.4 volts. Eso pues lo vamos a tener ahí anotado. Y pues lo que vamos a hacer en este otro video es pues en el anterior lo que hicimos fue sustituir este voltaje, esta fuente de voltaje por un cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer ahora pues es el proceso revertido, por decirlo así. Vamos a sustituir esta fuente de voltaje por un cortocircuito y vamos a dejar esta fuente como está. Entonces el circuito va a quedar de la siguiente forma. Por aquí vamos a tener nuestra resistencia R1, bajamos, aquí tenemos R2, por acá tenemos R4, por aquí R3, aquí tenemos la fuente de voltaje, por acá tenemos R5, aquí R6 y pues ya, ¿no? Acá tenemos un cortocircuito. Muy bien, entonces bueno, vamos a asignar, este va a ser nuestro valor B, van a ser a unos 9 volts. En el anterior video B era el valor de 12 volts, ahora va a ser pues 9 volts, que es la fuente que ahora pues la que tenemos, ¿verdad? Vamos a seguir nombrando de misma forma las resistencias. Este va a ser R1, aquí vamos a tener R2, R3, R4, R5 y R6. Para empezar, pues, como en la vez anterior, vamos a notar que estas resistencias R5 y R6 se encuentran conectadas en serie. Entonces vamos a obtener pues cuál es la resistencia equivalente de esas dos, lo cual pues vamos a llamar resistencia equivalente 1 y va a ser la suma de esas dos, simplemente porque están pues conectadas en serie. Entonces ese valor ya lo habíamos obtenido antes, es el mismo, es 560 ohms más 100 ohms, lo que son 660 ohms. Ese circuito entonces se ve de la siguiente forma. Así. Disculpen los dibujos, la verdad es que pues es simplemente para que se entienda el procedimiento, pero no los estoy realizando pues muy estéticos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, este sigue siendo R1. Acá tenemos R2, R3, R4, voltaje B y esta resistencia equivalente 1. Entonces ahora debemos notar que esta resistencia equivalente 1 está conectada pues a este nodo, y pues como no hay ningún elemento en esta parte de este cable que pues conecta estos dos nodos, por lo tanto este es un mismo nodo. Vamos a llamarlo B. No, vamos a llamarlo pues C. Vamos a llamarlo C. Y también esta resistencia equivalente 1 también está conectada aquí a este nodo C. D, perdón, ahora es otro. Vamos a llamarlo nodo D. Entonces, esta resistencia equivalente 1 está conectada a este nodo D y está conectada a este nodo C, que es el mismo caso de esta resistencia R1, está conectada al nodo C y está conectada al nodo D. Es decir, resistencia R1 y resistencia equivalente 1 están conectadas en paralelo. Vamos a volver a dibujar, o vamos a redibujar el circuito de la siguiente forma para pues facilitarnos el posterior análisis, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo por acá en paralelo. Entonces vamos a tener aquí esta resistencia, aquí vamos a tener la otra resistencia. Luego pues igual, ¿no? Pues acá vamos a tener esta resistencia, por acá la otra resistencia, aquí otra resistencia más, aquí la fuente de voltaje, y pues eso es todo.
Esta va a ser resistencia equivalente 1, esta va a ser resistencia 1, aquí va a estar resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y voltaje B. Entonces, pues como decíamos, estas ahora está mucho más claro que estas dos están en paralelo y pues es exactamente equivalente, puesto que pues todo esto sigue siendo nodo C. Aquí simplemente nuevamente tenemos el nodo D, siguen conectadas a los mismos nodos, entonces este circuito pues es equivalente a este, ¿no? Entonces pues esta resistencia equivalente 1 y esta resistencia R4 están conectadas en paralelo y por lo tanto la resistencia equivalente que va a salir de ahí, vamos a llamarle resistencia equivalente 2, va a ser el inverso de la suma de los inversos. Esto va a ser igual a, vamos a tener el inverso de la suma de los inversos, en este caso pues el inverso de la resistencia equivalente 1 que obtuvimos aquí, son 660 ohms, más el inverso de la resistencia R1 que son 180 ohms, y eso nos da un valor de 990 sobre 7 ohms. Esto nos da pues la resistencia equivalente pues que sale aquí. Entonces vamos a redibujar pues el circuito. Sí, más o menos en miniatura. Y bueno, pues aquí esta es resistencia equivalente 2, esta es resistencia R2, aquí tenemos R3, R4 y voltaje B. ¿Qué más vamos a notar? Pues esta resistencia R equivalente 2 y R3 comparten un mismo nodo y pues el otro no, por lo tanto estas están conectadas en serie. Aquí estaban en paralelo, aquí están en serie, y con ello entonces el valor de la resistencia equivalente entre estas dos, vamos a llamarle resistencia equivalente 3, va a ser igual a la suma. Entonces R2 más R3, lo que es igual pues a 990 sobre 7 más R3, que son 220 ohms. Vamos a calcular dicha suma, más R3, que son 220 ohms. Esto es igual a 2530 sobre 7 ohms. Si no me equivoco, 2530 sobre 7 ohms, correcto. Muy bien, entonces vamos a redibujar el circuito como sigue. De esta forma. Aquí pues está por supuesto resistencia equivalente 3, acá está resistencia R2, R4 y voltaje B. Nuevamente podemos notar que esta corriente, estas resistencias están conectadas en paralelo, con lo cual la resistencia equivalente R4 de estas dos va a ser el inverso de la suma de los inversos. Lo que va a tener un valor de, entonces vamos a tener el inverso de la suma pues de los inversos. En este caso entonces vamos a estar poniendo el inverso de R3, que son pues 7 entre 2530 ohms a la menos 1, más el inverso de R2, que son pues 1 sobre 220, y esto nos da 5060 sobre 37 ohms, si no me equivoco, 5060 sobre 37 ohms. Bien, entonces pues nuevamente redibujando el circuito tenemos esto. Aquí tenemos resistencia equivalente 4, acá tenemos resistencia equivalente 4, voltaje B. Por último pues por lo tanto podemos obtener la resistencia equivalente de todo el sistema, RQ, como la suma de estos dos, la cual vamos a calcular a continuación.
5060 sobre 37 más R4, que son 220 ohms, y esto nos da 13200 sobre 37. Voy a cobrar antes que esté correcto esto. Sí, hasta ahorita estamos correctos. 13200 sobre 37 es el valor de esta resistencia equivalente de todo el circuito. 13200 sobre 37 ohms. Así es. Y pues por supuesto el circuito ya reducido pues se ve así, ¿no? De esta forma. Esta pues por supuesto es la resistencia equivalente. Este es el voltaje B, y con esto podemos obtener cuál es la corriente total que pasa por pues este circuito, esta parte del circuito, la cual pues va saliendo el positivo de esta fuente de voltaje. Pues vamos a decir aquí es IT, I total. Por la ley de Ohm, esta I total va a ser el voltaje B sobre pues esta resistencia equivalente, lo cual pues es igual a 9 volts entre pues esta resistencia. Entonces vamos a hacer esa operación: 9 volts sobre 13200 sobre 37, lo que nos da 111 sobre 4400 amperes. Así es. 111 sobre 4400 amperes es el valor de pues esta corriente total, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer es pues dado que esa corriente total también va a pasar por aquí, corriente IT, podemos obtener cuál es el valor del voltaje en esta resistencia R4, en esta resistencia equivalente 4. Entonces pues por aquí este voltaje pues vamos a poner B4, pues es igual a esa corriente IT por R4. Esto pues va a ser igual a, vamos a multiplicar pues la corriente, este 111 sobre 4400, por el valor de la resistencia R4, que son pues aquí 220 ohms. Esto nos da 111 sobre 20 volts o 5.55 volts. 5.55 volts. Muy bien. Entonces por otra parte, el voltaje equivalente 4 va a ser pues esta corriente IT, corriente pues sí, de total, corriente total por resistencia equivalente 4, lo que va a ser igual a, pues nuevamente va a ser esta corriente multiplicando por el valor de esta resistencia, que va a ser RE4, la que tenemos aquí, y es 5060 entre 37. Lo que nos da 69 entre 20 volts o 3.45 volts. Pues podemos ir comprobando la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este circuito. Entonces es lo que vamos a ir haciendo para ir pues cerciorándonos de que vamos haciendo pues por así decirlo los procedimientos correctos. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff sobre esa trayectoria. Vamos a restar este voltaje de 9 volts. Entonces vamos a escribirlo por aquí en chiquito, menos 9. Luego vamos a sumar este B4, que es más 5.55 y más 3.45. Esta suma pues da 8, 9. Entonces 9 menos 9 pues es 0. Entonces sí, por ahora se va cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje, en lo que pues hasta ahora hemos hecho. Entonces vamos a borrar esto para que no sature la información que tenemos por aquí. Y pues vamos a continuar analizando nuestro circuito. Tenemos entonces que el voltaje equivalente 4 que está aquí pues es este, ¿no? Son 3.45 volts, el cual es el mismo aquí. Aquí tenemos entonces 3.45 volts.
el cual es el mismo para esta resistencia equivalente 3 y para esta resistencia 2, con lo cual podemos obtener cuáles son los valores de las corrientes aquí, considerando que por aquí por supuesto va a pasar una corriente I total, la cual se va a dividir hacia aquí arriba en una corriente I1, vamos a decir, y por acá en una corriente I2. Entonces, por la ley de Ohm, vamos a tener que la corriente I1 va a ser igual a este voltaje 3.45, que son pues el voltaje equivalente 4, sobre el valor de la resistencia R2. Esto va a ser igual a, entonces vamos a tener este voltaje que va a ser 3.45 sobre R2, que son, pues recordemos aquí, son 220 ohms. Esto nos da 69 sobre 4400 amperes. Y luego, pues vamos a tener I2, que va a ser, pues aquí vamos a tener, pues nuevamente este voltaje equivalente 4, sobre ahora resistencia equivalente 3. Esto va a ser igual a el voltaje equivalente, pues 3.45, sobre la resistencia equivalente 3, que son esta 2530 sobre 7 volts, bueno, ohms, pues sí, ohms. Esto es igual a 21 sobre 2200, perdón, estos son amperes. Entonces, supuestamente la suma entre estas dos corrientes pues tiene que dar igual a la corriente total, que son 111 sobre 4400. Entonces básicamente estos son pues 42 sobre 4400, 42 más 69, pues realmente sí nos dan los 111 sobre 4400 amperes. Por lo tanto, por ahora se va cumpliendo la ley de Kirchhoff de corriente. Muy bien, entonces esta resistencia equivalente 3 pues viene siendo la que está acá, ¿no? Entonces vamos ahora a analizar pues las corrientes en este circuito. Por aquí por supuesto va una corriente IT y total, por acá sube una corriente I1 y por acá va a bajar y seguir por aquí la corriente I2. Como ya conocemos el valor de esta corriente, podemos obtener cuáles son los voltajes de estas dos resistencias, R3 y R equivalente 2. Entonces, el voltaje B3, pues esta corriente I2, por el valor de esa resistencia, pues en este caso R3. Eso pues va a adquirir el valor siguiente, que vamos a tener pues la resistencia y la corriente I2, que son 21 sobre 2200. Por la resistencia R3, que es esta que está acá abajo, que es 220 ohms, y esto nos da pues 21 sobre 10 volts, pues obviamente son 2.1 volts simplemente, ¿no? 2.1 volts. Muy bien, entonces continuando, el voltaje equivalente 2 va a ser igual a esta corriente I2 por la resistencia equivalente 2, lo que es igual a, pues mantenemos el valor de la corriente anterior igual, simplemente vamos a colocar aquí pues este valor de la resistencia equivalente 2 que tenemos acá, 990 sobre 7, y esto es igual a 27 sobre 20, que son 1.35 volts. 1.35 volts. El cual pues corresponde a esta resistencia equivalente 2, pero esta resistencia equivalente 2 es la resistencia que sale de la junta, o la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo, que son pues resistencia equivalente 1 y resistencia R1. Como están en paralelo y obtuvimos el voltaje para esta resistencia equivalente paralelo, este mismo voltaje es el mismo que esta corriente R1. Entonces, pues ya conocemos el valor, pero pues ahora lo que nos falta por obtener, por conseguir, pues es la dirección de la corriente pues en esa resistencia R1 para pues ya pues aplicar la suma o la resta según sea
el caso, pues para resolver ahora sí cuál va a ser el voltaje en o la diferencia potencial entre estos dos nodos, y pues con eso pues resolver la pregunta que nos preguntas del circuito original. Entonces pues por ahora vamos a tener esto aquí, vamos a guardar este dato, vamos a marcarlo por acá en rojo, y pues vamos a continuar pues con el proceso de análisis. Bien, entonces hayamos quedado aquí. Tenemos este voltaje por acá de pues voltaje equivalente 2. Lo que podemos hacer ahora, pues vamos a nuevamente analizar pues las corrientes que van a estar aquí. Por acá nuevamente va a salir una corriente I total, por acá va a subir la corriente I1, por aquí va a bajar una corriente I2, y se va a dividir por aquí una corriente I3 y por acá una corriente I4, las cuales pues conociendo el voltaje, ¿no?, que es 1.35 volts, podemos obtener dichos valores para cada corriente. Entonces I3 pues va a ser, según la ley de Ohm, el voltaje equivalente VE2 sobre el valor de esta resistencia R1. Esto es igual a, entonces vamos a tener 1.35 volts sobre resistencia 1, que son 180 ohms, lo cual son 3 sobre 400 amperes. Lo que creo que son como 7.5 miliamperes, pero bueno, así igual nos sirve. 3 sobre 400 amperes. Bien, entonces nuevamente, como decía, el valor de esta corriente I4, de la misma forma podemos obtenerlo, pues el voltaje, este voltaje equivalente 2 sobre este valor de la resistencia equivalente 1. Entonces esto es voltaje equivalente 2 sobre resistencia equivalente 1, lo que es igual a, pues los mismos 1.35 volts de antes, ahora sobre la resistencia equivalente 1, que es esta de 660 ohms, y esto nos da 9 sobre 4400 amperes. Muy bien, entonces ya obtuvimos varios valores para varias corrientes. Entonces por ahora vamos a volver aquí. Aquí pues habíamos dicho que hay una corriente, o sea, pues la I total, ¿no?, la corriente total, de la cual se va a desviar aquí una corriente I1, por acá va a seguir una corriente I2, ¿no? Y se va a desviar hacia R1, habíamos dicho. Aquí se va a desviar una corriente I3, la cual va a seguir por acá, que es I3, y por resistencia equivalente 1 va a seguir una corriente que hemos obtenido aquí, que es I4. Pues con eso y podemos obtener pues cuál es el voltaje de estas resistencias R5 y R6, pero pues eso no es tan relevante por ahora, sino que lo que es relevante es haber obtenido cuál es la dirección de la corriente que pasa por esta resistencia R1, que si se fijan es la misma exactamente que la dirección de corriente, pues habiendo hecho el método, la mitad del método de superposición para el video anterior o para el circuito pues anterior, en el cual marcamos esta fuente de voltaje como cortocircuito en vez de esta que es el que hicimos en esta ocasión. Entonces pues como ya obtuvimos cuál va a ser cuál es el voltaje bueno, básicamente podemos demostrar que pues usando este nuevo valor de la corriente igual la resistencia R1, pues podemos demostrar que va a ser el mismo valor pues que este voltaje. No, vamos a hacerlo. Voltaje V1 es igual a que pues esta corriente I3 por resistencia R1, pero I3 es el voltaje equivalente 2 entre resistencia 1 y pues multiplicamos por resistencia 1, se eliminan y esto nos queda voltaje equivalente 2, que es como habíamos dicho antes. Pero bueno, pues eso simplemente es una confirmación, ¿no? Entonces bueno, obtuvimos entonces que tienen el mismo sentido la corriente en ese circuito,
en este que en el del video anterior, con lo cual el voltaje entre nodo A y B, que corresponde ahora sí a este, va a ser la suma entre este B anterior y este B1 que acabamos de encontrar. Entonces esto va a ser igual a B anterior, Bant, más B1, lo cual pues son 5.4 volts más B1, que son, lo habíamos obtenido aquí, 1.35 volts. Lo que son igual a, vamos a hacer la suma, tenemos 5.4 más 1.35 y esto nos da 6.75 volts. 6.75 volts. Esto es el voltaje de nodo A nodo B. Entonces bien, con esto, habiendo obtenido este voltaje, que es el de la pregunta original, podemos entonces decir que aquí hay un voltaje de 6.75 volts. Y con eso pues concluimos pues la pregunta que se nos hacía de ese circuito original. Y con ello pues concluimos el método de análisis, o pues sí, el método de superposición aplicado a este circuito, específicamente aplicado a el voltaje de esta resistencia de 180 ohms, o pues la diferencia potencial entre nodo A y nodo B. Entonces pues con eso concluimos pues el análisis de ese circuito, pues que llevó pues 2 videos enteros para analizarlo, ¿no? Entonces bueno, pues con eso concluimos.